Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para continuar hablando con ustedes del programa divino para nuestro tiempo, dándole a conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden a nuestro tiempo, a nuestra edad, los cuales han sido concedidos a ustedes en este tiempo final. Es concedido a ustedes conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden a nuestro tiempo. Quiero leer una escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, verso 1, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz en la cima del monte de Sión. La luz en la cima del monte de Sión ha venido. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podamos comprender lo que significa la venida de la luz para el pueblo. Necesitamos viajar a través de la Escritura para comprender lo que significa la luz para el pueblo. Conscientes de que estamos viviendo en la edad de la piedra angular, la edad de la cima del monte de Sión, porque el cuerpo místico del Señor Jesucristo fue representado por el monte de Sión y también por Jerusalén. Es la Jerusalén celestial y es el monte de Sión celestial espiritual. No un monte literal, sino un monte espiritual. Y así como en montes literales encontramos que acontecieron grandes eventos bíblicos, en el monte de Sión está prometido el evento más grande del programa divino. Podemos ver que sobre el monte Sinaí, la luz divina, Dios en forma de luz, iluminó ese monte. El pueblo vio ese monte envuelto en luz y allí estaba Moisés. Y allí estaban ángeles de Dios. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, estaba allí hablando con Moisés. Y dice la Escritura que la ley fue dada por comisión de ángeles. Un ministerio celestial estaba llevándose a cabo en ese monte, el cual luego se expresó a través de Moisés, dándole al pueblo la ley de Dios, dándole al pueblo la palabra de Dios. Encontramos que cuando Moisés descendió del monte, el pueblo vio el rostro de Moisés que resplandecía.
y tuvo que colocar un velo en su rostro para que el pueblo no viera esa luz que resplandecía en su rostro. Ahora encontramos que todo esto aconteció porque estaba en Moisés Dios velado en carne humana. Por eso Dios colocó en la boca de Moisés su palabra. Y cuando Moisés hablaba la palabra, era Dios en Moisés. Y cuando el pueblo escuchaba esa palabra, estaba escuchando a Dios. Y cuando el pueblo desobedecía ese mensaje, esa palabra, estaba desobedeciendo a Dios. Y cuando el pueblo hablaba bien acerca de Moisés, estaba hablando bien acerca de Dios. Y cuando hablaba mal acerca de Moisés, estaba hablando mal acerca de Dios. Porque Moisés era el velo de carne utilizado por Dios para aquel tiempo. Y fue el mensajero dispensacional de la primera dispensación de la ley. Por lo tanto, Dios estaba llevando a cabo su programa correspondiente para aquella dispensación a través de un ser humano. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, Dios notificará a el profeta que él tenga para ese tiempo, para esa edad o dispensación, su programa correspondiente para ese tiempo. Y así esa persona lo notifica al pueblo y el pueblo conoce los misterios del reino de los cielos que corresponden a ese tiempo. Dios coloca su palabra en la boca de un hombre, ese hombre habla esa palabra y esa palabra se cumple. Se lleva a cabo el programa divino conforme a como Dios lo había programado. Por eso encontramos que a través de la historia bíblica, los profetas lo que han hecho es hablar la palabra de Dios. El mensaje que Dios coloca para la edad o dispensación en que ellos están viviendo. Y esa es la labor de un profeta. Recibir de parte de Dios en su boca la palabra, el mensaje que corresponde a ese tiempo y luego hablar ese mensaje. Para eso son enviados con ese espíritu de profeta que Dios envía en cada edad y en cada dispensación a el mensajero de ese tiempo. Por eso en muchos tiempos, en diferentes tiempos, en diferentes ocasiones, encontramos a diferentes profetas hablando cosas inconcebibles a la mente humana y luego aconteciendo. Porque eso correspondía para esa edad o dispensación en el programa divino. Ahora ven ustedes, encontramos a Moisés hablando bendiciones para el pueblo hebreo y también hablando juicios, maldiciones para los egipcios. Los hebreos tenían las bendiciones conforme al programa de Dios para ese tiempo. Y los egipcios tenían las maldiciones, los juicios correspondientes en el programa divino para ese tiempo. Dios le había dicho a Abraham, tu simiente será cautiva, esclava en una tierra, en otro lugar, en otra nación. Pero
a los 400 años, yo los libertaré con mano poderosa. Y a la nación que los ha tenido esclavizados presos, yo la castigaré. Así es que vean ustedes, cuando Dios fue a cumplir esa promesa, Dios envió un profeta con la palabra divina colocada en su corazón y en su boca para hablar esa palabra y acontecer lo que estaba prometido para ese tiempo. Ahora ven ustedes que los eventos divinos acontecen luego que usted ha escuchado acerca de esos eventos divinos para el tiempo en que usted está viviendo. Ahora, el pueblo de Israel no podía salir de Egipto hasta que no apareciera Moisés. Y Moisés no podía sacar al pueblo de Egipto hasta que Dios no colocara en su boca la palabra, el mensaje que llevaría a cabo la obra de la liberación del pueblo hebreo en ese éxodo del pueblo hebreo. Cuando estaba el profeta y la palabra, el mensaje del éxodo, el pueblo escuchó ese mensaje y comenzaron las bendiciones para el pueblo de Israel y los juicios para el pueblo egipcio. Ahora, vean ustedes que Dios no hace nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, los hijos de Dios que estarán viviendo en la tierra en el tiempo en que Dios ha de revelar su secreto, los secretos o misterios del reino de los cielos, los hijos de Dios se encontrarán a ese mensajero, o ese mensajero encontrará a los hijos de Dios y les notificará los secretos, los misterios del reino de los cielos. Y será el Señor a través de ese mensajero buscando a los escogidos de ese tiempo y hablándole directamente al corazón. Porque la palabra que Dios pone en la boca de un mensajero para una edad o dispensación, para dársela al pueblo, a los hijos de Dios, es una palabra que va directamente al corazón de los hijos de Dios, y ellos han sido diseñados para recibir esa palabra. No es que por casualidad aparece ese mensaje y por casualidad aparecen personas que lo puedan creer, sino que conforme al programa divino, Dios envía a sus hijos en cierta edad o dispensación y les envía el mensajero que les va a dar la palabra para que conozcan el programa divino que corresponde a ese tiempo. Todo está predestinado, ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted no está viviendo en este siglo XX por mera casualidad, sino por mandato divino. Usted está aquí porque Dios lo ha enviado a vivir en este siglo XX para darle a usted la revelación de su programa divino, para que usted entre en ese programa divino, porque usted es parte de ese programa divino, para él llevar a cabo la obra que corresponde a nuestro tiempo, en sus hijos, con sus hijos y en favor de todos sus hijos. Así es que en cada edad o dispensación, el mensaje ha llegado el mensajero de esa edad o dispensación, y él ha comenzado a predicar ese mensaje, y han comenzado a aparecer las personas que estaban predestinadas para recibir
ese mensaje. Por eso Dios envía siempre el mensajero en el lugar en donde están los hijos de Dios que han de recibir ese mensaje. Así es que lo que Dios dijo que levantaría profeta de en medio de los hermanos es así porque solamente uno de el grupo puede entender a ese pueblo y ellos pueden entenderlo a él. Así es que el mensaje siempre sale en cada edad, en el idioma de los escogidos de esa edad, de ese tiempo en que todo está aconteciendo. Ahora, nosotros estamos viviendo en el occidente, en la tierra de América, en la tierra que tiene las promesas de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente. La tierra que tiene la promesa de ver resplandecer la segunda venida del Hijo del Hombre como el relámpago. La tierra que tiene la promesa de ver la luz divina, la luz de la revelación de la segunda venida del Señor en el tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. En el tiempo de la cima del monte de Sión, la cúspide del monte de Sión, la parte más alta del cuerpo místico del Señor Jesucristo. El reino de los gentiles comenzó por la cabeza de oro en el tiempo de Nabucodonosor, siendo él con su reino la cabeza de oro. Pero en nuestro tiempo se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido. Así comenzó el reino de los gentiles con la cabeza de oro, comenzó por la cabeza y concluye con los pies, los cuales en el tiempo final dice el profeta Daniel que una piedra no cortada del monte vino e hirió a la imagen el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido. La piedra no cortada de manos, una piedra cortada del monte, el monte es el monte de Sión. El monte de Sión es el reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra produce esa piedra no cortada de manos, porque es en el monte de Sión que la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo. Y la segunda venida del Hijo del Hombre es la piedra no cortada de mano que hiere a la imagen, al reino de los gentiles, en los pies, que es la etapa en que se encuentra el reino de los gentiles. Ahora, la venida de esa piedra, siendo que esa piedra, la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon, en su primera venida dijo: yo soy la luz del mundo. Él sigue siendo la luz del mundo. También dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y también cuando él fue por la tierra de Zabulón y Neftalí, comenzó a predicar el reino de Dios, a hablar del reino de Dios, y se cumplió allí en la tierra de Zabulón y Neftalí, que dice que es al otro lado del Jordán, camino de los gentiles. Dice que cuando él
allí estaba predicando y llevando a cabo el ministerio que él tenía. Dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque allí estaba el Señor Jesucristo, la luz del mundo, predicando el mensaje dispensacional que tenía en su boca. Y cuando él estaba haciendo en esa forma, la luz estaba resplandeciendo a través del mensaje que él estaba predicando. Porque la única forma en que la luz puede alumbrar a las personas es cuando se está predicando el mensaje que corresponde a ese tiempo. Porque la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la luz del mundo estaba alumbrando a través de su mensaje en Zabulón y Neftalí. Los que estaban en sombra de muerte y en regiones y sombra de muerte, allí la luz estaba resplandeciendo con el mensaje que él estaba predicando. Esa es la forma en que la luz alumbra el entendimiento, la mente, el corazón y el alma de cada ser humano. Hay personas que tienen luz literal, pero en su interior están en tinieblas. Porque solamente la persona puede estar con luz interior cuando recibe la palabra, el mensaje que corresponde a su edad o dispensación. Y la luz para los seres humanos a través de las edades y dispensaciones ha estado de parte de Dios a través del mensajero en cada edad y en cada dispensación. Y cuando ese mensajero ha predicado ese mensaje, la edad en que él está ha sido iluminada con la luz divina. Y las personas que llegan a esa edad son iluminadas en sus mentes para entender el programa divino. Son iluminados en su alma, en su corazón, en todo su ser, para entender los misterios del reino de los cielos y no caminar en tinieblas en este planeta Tierra sin comprender lo que está aconteciendo en esta tierra. Porque vivir sin la luz, sin el mensaje que corresponde a la edad o dispensación en que uno está viviendo, es vivir en tinieblas, hablando en términos espirituales. Porque vivir en tinieblas es vivir sin el conocimiento del programa que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que uno está viviendo. Por esa causa, cuando el Señor Jesucristo visitó este planeta Tierra en carne humana, Él estaba hablándole al pueblo la palabra, y aquellos grandes líderes religiosos, comenzando desde el sumo pontífice hasta el más insignificante líder religioso, que estaban en contra del Señor Jesús,
Él les dijo: ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y eran religiosos, y eran grandes líderes religiosos en aquel tiempo, pero estaban ciegos espiritualmente. No veían el programa divino que correspondía a ese tiempo, el cual se estaba llevando a cabo. Él les hablaba en esa forma porque él sabía lo que estaba hablando. Y aunque eran palabras duras, eran la verdad. Y la verdad es la verdad, le guste a las personas o no les guste a las personas lo que es la verdad. Así es que él podía hablar en esa forma y estaba autorizado, aunque aparentemente él no tenía un ministerio. Él no tenía un ministerio de aquel tiempo como el sumo pontífice y los demás ministros de aquel tiempo, porque él no había nacido según la tribu o por la tribu de Leví. Por lo tanto, él no podía ser ni sumo sacerdote, ni podía ser un sacerdote de aquel tiempo, porque no era de la tribu de Leví. Pero lo que ellos no comprendían era lo siguiente: que él era sumo sacerdote de un orden superior al de Leví. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, el orden sacerdotal del cielo, el orden que está sobre todo orden terrenal. Y según ese orden celestial, Dios ha enviado diferentes mensajeros en cada edad y en cada dispensación a través de toda la Escritura. Y aunque aparentemente esas personas que vienen con ese ministerio celestial según el orden celestial no son reconocidos en la mayoría de las ocasiones, en el cielo son muy amados. Por ejemplo, tenemos al profeta Daniel. El ángel o arcángel le dijo: tú eres muy amado. En el cielo era muy amado, aunque en la tierra en algunas ocasiones no era muy amado por algunas personas, pero lo importante es lo que usted significa en el cielo. Porque de lo que usted significa en el cielo depende el futuro suyo. Aquí en la tierra una persona puede ser muy importante y sin embargo en el cielo no ser importante, no significar nada. Por lo tanto, ¿de qué le vale si granjeara a esa persona, si ganara todo el mundo y después pierde su alma? De nada le sirvió ser una persona importante, grande y rica aquí en la tierra, porque en el cielo no era, ni es, ni será nada. No será nadie. Lo importante es lo que usted es en el cielo conforme al programa divino. Y los escogidos, los hijos de Dios, son lo más importante que en el cielo y en la tierra hay para Dios. La niña de los ojos de Dios. ¿Quiere usted saber lo que significan los hijos de Dios para Dios? Sin sus hijos, Dios no está completo. Sin sus hijos, Dios no tiene otros hijos.
Por lo tanto, en el cielo los hijos de Dios, dijo Jesús, los ángeles de estos pequeñitos, o el ángel de estos pequeñitos, el ángel de cada uno de ellos, ve el rostro de mi Padre cada día. La cosa es tan grande y tan importante para los hijos de Dios, que también dice que clama por nosotros el Espíritu, lo mejor que le conviene a usted y a mí. Clama, Abba Padre. Así es que en el programa divino lo más importante es la familia de Dios, los hijos de Dios, los cuales a través de las edades y dispensaciones han estado pasando en este planeta Tierra al llegar por una etapa del programa o proceso divino hasta que todos lleguemos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y eso no lo puede producir el sectarismo religioso, las religiones, nada de eso puede producir el programa divino. Por eso, por esa causa, cuando en cada edad o en cada dispensación ha aparecido el mensajero enviado de parte de Dios, ¿qué ha acontecido? Una batalla. Las religiones y las sectas religiosas, cuando han visto ese mensajero de Dios, lo han llamado de todo menos mensajero de Dios. Jesús dijo, si al padre de la familia han llamado Beelzebú, si en el árbol verde han hecho lo que han hecho, ¿qué no harán en el seco? Así es que nunca piense que a un mensajero enviado de parte de Dios le van a recibir con los brazos abiertos y alfombras rojas en las religiones y sectas religiosas. Él, por el mensaje que Dios le da para el pueblo, tiene muchos problemas. El mensaje es dulce en la boca, pero es amargo en el vientre. Le trae muchos problemas a causa de ese mensaje que está en su boca, el cual él anuncia, predica para el pueblo. Él tiene que traer ese mensaje porque fue diseñado para recibir ese mensaje y para predicar ese mensaje. Y él lo predica en la forma común, normal, que él tiene para hablar. Y ya Dios ha diseñado la forma en que él debe hablarle al pueblo. Así es que viene diseñado para esa edad o esa dispensación y ya trae ese mensaje de parte de Dios. O sea, está sellado en él ese mensaje cuando aparece en este planeta Tierra. Y luego, con el tiempo, a medida que Dios le va dando a conocer el programa que él tiene para esa persona, la persona va comprendiendo el propósito de su existencia aquí en la tierra y el mensaje que está sellado en él. Va siendo abierto y luego él va anunciándolo al pueblo. Y la edad va recibiendo ese mensaje y queda establecida esa edad con ese mensaje, con la luz de Dios para esa edad. El mensaje para esa edad o dispensación es la luz divina manifestada. En el tiempo en que todo eso acontece,
está aconteciendo un milagro divino. Muchas personas piensan en los milagros como sanidades. Un milagro de sanidad es un milagro, pero la persona luego, o por otra enfermedad, o por los años, luego muere y el milagro fue temporero. Pero el milagro más grande es el milagro que permanece para toda la eternidad. Los milagros espirituales son más grandes porque están en una dimensión superior y ocurren en una dimensión espiritual. Por lo tanto, son milagros para vida eterna. A una persona que esté ciega y que sus ojos sean abiertos es un milagro, pero luego los ha de cerrar cuando se muera. Así es que es un milagro temporero. Pero la persona que le son abiertos sus ojos espirituales para ver el tiempo en que está viviendo, ver el mensaje, ver el mensajero, ver quién es la persona que está en la escena en ese tiempo, ver al Señor obrando en ese tiempo el programa divino y ver lo que significa la persona que ha recibido ese mensaje, ver que es uno de los escogidos, ver que había sido predestinado para vivir en este tiempo y para recibir ese mensaje y él no lo sabía. Y cuando sus ojos son abiertos, comprende todas esas cosas y la persona queda sellada con el sello del Dios vivo para vida eterna. Ese es el milagro más grande de sanidad divina en el campo espiritual. Mayor que los milagros físicos que cualquier persona pueda hacer. No que los milagros físicos no sean buenos, porque son muy buenos, pero los mejores son los espirituales, porque son para vida eterna. Vean ustedes, en una ocasión el Señor Jesucristo sanó 10 leprosos. Luego regresó uno para darle las gracias al Señor. Y él preguntó, ¿y los otros dónde están? Ve usted que una persona aún recibiendo un milagro físico de parte de Dios, luego la persona puede continuar su vida sin seguir a Dios y la persona no pasar a la vida eterna luego de esta vida, porque un milagro físico es hecho para el cuerpo y un milagro físico atrae la atención de las personas, pero esa atención debe ser atraída para recibir el mensaje que corresponde a esa edad o dispensación. Pero algunas veces ocurren o hacen milagros para apartar a la gente del programa divino que corresponde a su edad o dispensación. De nada les sirve los milagros a las personas. El Señor Jesucristo aún en una ocasión dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre y no profetizamos en tu nombre, no hablamos en lengua en tu nombre. Y Él os dirá, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Porque todo lo que hacían no era en favor del programa divino que Dios tenía para ese tiempo, sino en contra del programa divino, apartando a las personas de la palabra, del mensaje y de la edad que se estaba llevando a cabo en ese tiempo. Como aconteció en los días de Jesús. En los días de Jesús todos los ministros de aquel tiempo estaban llamados ¿a qué? A llamar a la gente
al mensaje del Señor Jesucristo, a decirle, ese es el hombre, el mensajero, y él tiene el mensaje mesiánico para este tiempo. Y lo que él está diciendo es la verdad. Y el espíritu que está sobre él es el espíritu de Dios. Pero decían que era el de Bersebú. Así es que vean ustedes cómo los líderes religiosos de aquel tiempo apartaron a la gente ¿de qué? Del programa divino que correspondió para ese tiempo, y por esa causa el Señor Jesucristo les dijo, ciegos guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es que no los trató muy bien. Hoy en día los estamos tratando mejor de los que los trató el Señor Jesucristo. Veremos a ver más adelante cómo los va a tratar Dios a través de su mensaje, de su palabra para nuestro tiempo, ya que ha de venir un tiempo en que Dios va a pedirle cuenta, como dice la Escritura. Y si en el tiempo de Moisés, los que se levantaron en contra de Moisés, por la palabra que Moisés habló, la cual Dios puso en su boca, la tierra se abrió y se los tragó. Y en el tiempo de Elías, los que venían en contra de él para llevárselo preso, él decía, descienda fuego del cielo. Y descendía fuego del cielo y los quemaba a todos. Y luego a los falsos profetas que estaban apartando al pueblo del mensaje que correspondía para aquel tiempo. Luego Elías, con palabra de Dios, los llamó al reto, y luego que perdieron el reto, perdieron hasta la vida. Recuerden que él viene en su segunda venida con una espada aguda de 2 filos para destruir a las naciones. Y no será una espada literal ni nada literal como tenía Elías en el tiempo pasado, sino que será la palabra. Y por la palabra vendrá un tiempo en que muchas cosas han de acontecer. Bendición para unos y juicio para otros. Eso acontecerá en cierto tiempo, en lo que se llama o conocemos como la apretura. En ese tiempo de la apretura van a tratar de apretar al programa divino. Pero, como decimos nosotros, vamos a ver quién aprieta más. La apretura que le han de hacer a los escogidos va a ser tan pequeñita al lado de la apretura que le va a venir como juicio divino a todas las naciones, al reino de los gentiles, que será tan y tan grande como nunca antes fue. Para coronar esa apretura que le vendrá al reino de los gentiles, el Señor, por su palabra hablada, hablará esos juicios en la edad de la piedra angular. Hablará también las bendiciones a los escogidos para que puedan recibir, los escogidos que partieron en el pasado, puedan recibir la resurrección, puedan regresar a esta tierra. Y los escogidos que están vivos puedan recibir la transformación de sus cuerpos. Pero para el reino de los gentiles, lo único que está prometido es el juicio de
la boca de Dios. Por eso viene con una espada que sale de su boca para herir con ella a todas las naciones. Viene con el mensaje, con la palabra que corresponde a nuestro tiempo, con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje de la trompeta del año del jubileo, con el mensaje de la trompeta final. Ese es el mensaje que sale de su boca. Esa es la espada de dos filos, con la cual él hiere a todas las naciones, a todos los reinos gentiles, o todo el reino gentil que está compuesto por todas las naciones gentiles, con lo que es hablado a través del mensaje de gran voz de trompeta. Le viene el juicio divino a todas las naciones. En la actualidad, aparentemente, nada está aconteciendo. Las personas no saben lo que está aconteciendo en el programa divino, porque está aconteciendo en una edad, la edad de la piedra angular. Está aconteciendo también en una nueva dispensación, la dispensación del evangelio del reino. Y todo se da a conocer a través del mensaje del evangelio del reino, no a través del mensaje de la ley o el mensaje de la gracia, sino del evangelio del reino, el cual es predicado por testimonio. Por eso dice el Señor en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensaje de testimonio, es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, revelando, dándole a conocer a los hijos de Dios los misterios del reino de los cielos en la edad de la piedra angular. Por esa causa, fuera de la edad de la piedra angular, no se puede conocer lo que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo, en nuestra edad. Por eso, el llamado para conocer todas estas cosas es: sube acá, a la edad de la piedra angular, que es una edad celestial, que es la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sobre la cima del monte de Sión. Es la edad que tiene la luz del evangelio del reino alumbrando a todos los hijos de Dios que están viviendo en la edad de la piedra angular. Por esa causa se habla del nombre nuevo, de la segunda venida del Hijo del Hombre, y se da a conocer todos estos misterios del reino de los cielos. Estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la luz del evangelio del reino de Dios, alumbrando nuestro entendimiento, alumbrando nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para así perseverar hasta el fin, perseverar hasta ser transformados. Estamos viviendo en la edad de la piedra angular, donde los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 están emitiendo sus voces, porque los 7 sellos fueron abiertos en el cielo, pero los 7 truenos emiten sus voces en la tierra, en la edad de los 7 truenos, la edad de la piedra angular. En cada edad del pasado se escuchó la voz de Dios. La voz de Dios está simbolizada por un trueno.
Por lo tanto, se escucharon 7 truenos en las 7 edades de la iglesia gentil. Un trueno en cada edad. Fue la voz de Dios hablando a través del mensajero de cada edad. Pero en nuestra edad, la edad de la piedra angular, la voz de Dios habla en forma consecutiva. Por lo tanto, está representada la voz de Dios en los 7 truenos apocalípticos, dándole a conocer los misterios del reino de los cielos, dándole a conocer el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles al monte de Sión. Los 7 truenos revelan el gran misterio del séptimo sello, ya que el séptimo sello es la segunda venida del Señor, conforme a su promesa, como el león de la tribu de Judá, como el rey de reyes y señor de señores, con un nombre nuevo, un nombre que ninguno entendía, un nombre que todos deseaban conocer, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, verbo no es nombre, pero el nombre es el Verbo de Dios. Así también fue en la primera venida del Señor. La primera venida del Hijo del Hombre vino con el nombre para redención. El nombre para redención fue Jesús, porque Jesús significa redentor y venía a redimir. Por lo tanto, traía el nombre que iba con la obra que tenía que llevar a cabo. Sin embargo, encontramos que en San Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo: y Él era en el principio con Dios, y por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Así es que toda la creación la llevó a cabo, ¿quién? El Verbo de Dios. O sea, en palabras más claras, Dios en su cuerpo teofánico llevó a cabo la creación completa. Lo primero que Dios creó fue un cuerpo teofánico. Por eso dice que es el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios, en cuanto a creación, a toda la creación, es el cuerpo teofánico de Dios, con el cual Él le apareció en muchas ocasiones a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los demás profetas. Y también a Abraham. Y también a Adán. Así le aparecía a Adán en el huerto del Edén. Dios en teofanía también fue conocido como Elohim, fue conocido también como Melquisedec, pero un día Él se hizo carne. Por eso dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y cuando hemos visto al Verbo hecho carne, su nombre es el Verbo.
La primera venida del Señor fue el Verbo hecho carne. Y ese era su nombre, el nombre de Dios era el Verbo hecho carne. Pero el Verbo hecho carne tenía un nombre: Jesús de Nazaret. El nombre Jesús, que significa Redentor, iba con la obra que tenía que llevar a cabo. Y ahora en su segunda venida, pues cuando nuestro Señor aparece sobre la tierra, viene sobre un caballo blanco como la nieve. La palabra encarnada en un hombre. Así es que viene la palabra encarnada en un hombre para cumplir la segunda venida del Señor, cabalgando sobre el mensaje de la palabra que corresponde a nuestro tiempo. Y así, Él cumple su segunda venida en la cima del monte de Sión, y el monte de Sión se ilumina con la gloria del Señor en su segunda venida, porque Él viene a su reino o en su reino en gloria. Él viene para buscar, llamar, recoger y sellar a todos los escogidos, porque los juicios de la gran tribulación están por acontecer, y toda persona que no tenga el sello del Dios vivo será destruido por la gran tribulación. O sea, los juicios de la gran tribulación le van a afectar. Por esa causa, su segunda venida, la venida de la palabra del Verbo, cabalgando sobre un caballo blanco como la nieve, en este tiempo final, tiene un propósito. Dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Rey de Reyes y Señor de Señores tampoco es un nombre. Así es que el nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre eterno de Dios, que es el mismo, significa Rey de Reyes, Señor de Señores, y es el Verbo, la palabra encarnada en un hombre. Y viene para llevar a cabo la obra del león de la tribu de Judá. Viene para llevar a cabo la obra del reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre en la cruz del Calvario, y que por 2000 años aproximadamente, ha estado haciendo intercesión por cada uno de esas personas, de esos hijos de Dios que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida que fue abierto en el cielo, sellado con 7 sellos, está el nombre de cada uno de los escogidos. Por lo tanto, usted no tiene que tener en ningún momento la mínima duda de que si eso no es un escogido, de que si está o no está su nombre escrito en el libro de la vida. Lo que lo identifica a usted como un escogido, como una persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, es el mensaje que usted recibe para la edad y dispensación en que usted está viviendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán.
En los tiempos de Jesús, las ovejas oían la voz de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y cuando Jesús quiso decirle o insinuarle a sus discípulos que se buscaran otra voz, cuando le dijo a ellos, ¿quieren ustedes también irse? Pedro dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ir a otra persona, a otro predicador, ni siquiera al sumo pontífice, porque no tiene palabra de vida eterna, no tiene el mensaje que corresponde a este tiempo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. El mensaje que corresponde al tiempo en que están viviendo. No escuchan el mensaje o mensajes que estén dando otras personas, porque solamente hay un mensaje para los hijos de Dios. El mensaje de la edad y dispensación en que están viviendo. Oír otro mensaje a otras personas es escuchar la voz de los extraños. Y mis ovejas no oyen la voz de los extraños, sino las ovejas oyen la voz de su pastor. Es el Señor Jesucristo pastoreando sus ovejas y hablándole en cada edad y en cada dispensación. Y en nuestra edad, la edad de la piedra angular, las ovejas del Señor Jesucristo han sido llamadas con la gran voz de trompeta, trompeta final. Y están escuchando su voz. Y están en plena luz. La luz de un nuevo día dispensacional. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Un nuevo día. La segunda venida del Señor marca un nuevo día dispensacional para cada uno de los escogidos con las promesas que corresponden a ese nuevo día dispensacional. Las promesas más grandes de todos los tiempos. El pueblo hebreo estaba esperando la resurrección de los muertos. Pero ellos pensaban que era en su dispensación. Pero cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, allí estaba comenzando una nueva dispensación, la segunda dispensación. Y en el comienzo de la segunda dispensación se llevó a cabo el ministerio de la primera venida del Señor, el ministerio del Cordero de Dios, con el nombre para la redención. Y el comienzo de esa primera dispensación tenía la promesa de la resurrección de los muertos. Y el pueblo hebreo estaba esperando la resurrección de los muertos en la dispensación de la ley. Y aconteció en la nueva dispensación que comenzó el Señor Jesucristo. Encontramos que todavía no han comprendido ellos lo que significan edades y dispensaciones. Pero Dios continúa siempre hacia adelante llevando a cabo su programa. Y los escogidos que están viviendo en el tiempo en que Dios lleva a cabo su programa, a ellos les es permitido entender lo que Dios está llevando a cabo y lo que Dios ha prometido para ese tiempo, para que la persona tenga la fe de recibir y para recibir esas promesas que corresponden para esa edad. Una persona no puede recibir una promesa que Dios haya hecho si no se coloca en la edad que corresponde esa promesa. Así es que el Señor Jesucristo, conociendo el tiempo en que estaba viviendo, dijo, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Los santos del Antiguo Testamento, los santos que vivieron en el Antiguo Testamento, en la primera dispensación, los escogidos se levantaron
en el comienzo de la segunda dispensación. Y los santos del Nuevo Testamento de la segunda dispensación se levantarán en el comienzo de la tercera dispensación. Estas cosas no son entendidas, conocidas fuera de la edad de la piedra angular, de la edad de la tercera dispensación. Por eso el llamado, la invitación es: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, después de las edades de la iglesia, después de la segunda dispensación. Muchas personas se equivocan y van a tal o cual religión o secta religiosa para que les muestre las cosas de Dios. Y aunque no está muy mal, pero no es lo perfecto, porque uno tiene que ir a la edad que corresponde para el tiempo en que uno está viviendo, para escuchar el mensaje de ese tiempo y a través de ese mensaje recibir el conocimiento del programa de Dios para ese tiempo. Así es que podemos ver que uno es el trabajo de las religiones y sectas religiosas y otro es el trabajo del Señor Jesucristo en cada edad a través del mensajero de esa edad o de esa dispensación, desde el principio hasta el final. Así es que podemos ver estas cosas y al ver estas cosas, usted no está en tiniebla. Por eso él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz, la lumbre de la vida. Es necesario caminar en la luz de Dios. Y para eso es necesario estar en la edad en que Él está alumbrando con su mensaje, con su palabra, a los que están en esa edad. Estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la edad en que el sol de justicia ha nacido, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y está alumbrando nuestro entendimiento, está resplandeciendo para que todos podamos ver el programa divino. Por eso Él llama en este tiempo final: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la segunda venida del Hijo del Hombre. Ha venido tu luz y la gloria del Señor de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, tinieblas espirituales primeramente, y en la gran tribulación también vendrán tinieblas literalmente, pero las tinieblas más terribles son las tinieblas espirituales que le ciegan el alma, el espíritu, todo el ser interior a la persona, y no puede ver el programa divino. En nuestro tiempo estaba la promesa a los que moraban en sombra de muerte, en tinieblas y sombra de muerte, luz les resplandeció. El mundo está en sombra de muerte, en tinieblas, pero la segunda venida del Señor, como el sol de justicia resplandeciendo, alumbra, ilumina y resplandece a los que están en sombra de muerte, en tinieblas, para ver el día en que estamos viviendo y subir a la edad de la piedra angular. Estamos en un nuevo día.
nuevo día dispensacional, la tercera dispensación. Estamos en una nueva edad, la edad de la piedra angular. Ya las 7 edades de la iglesia gentil terminaron, así como cuando Jesús comenzó su ministerio, habían terminado las 7 edades de la iglesia hebrea. Y ellos no lo comprendieron. Pero Él llevó a cabo la obra que correspondía a la edad de la piedra angular, la obra de la redención. Y para nuestro tiempo, la obra del reclamo para la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llamando, juntando y sellando a todos los escogidos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Así Él hace con los escogidos de entre los gentiles, y así hará también con los escogidos de entre los hebreos, y serán llamados, juntados y sellados 144,000 hebreos, y colocados en la cima del monte de Sión con la venida del Señor. Así está prometido y así Él estará haciendo. Estas son cosas que Él hará. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. O sea, todo lo que ha de acontecer en la edad de la piedra angular, solamente lo podrá mostrar el que le dijo a Juan: sube acá. Él escuchó una voz de trompeta o como de trompeta que le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Porque ya las otras trompetas de los 7 mensajeros ya habían sonado y habían llamado a los hijos de Dios en cada edad a la edad para mostrarle lo que correspondía a su edad. Pero luego de las 7 edades queda una trompeta, la gran voz de trompeta, trompeta final, llamando a todos los escogidos a la edad de la piedra angular. Sube acá a la edad de la piedra angular y yo te mostraré las cosas que han de ser después de las edades de la iglesia. Después de las 7 edades de la iglesia está ¿qué? La resurrección de los muertos, la transformación de los vivos, el rapto. Está el llamado de todos los escogidos a la cima del monte de Sión. Está el mensaje de gran voz de trompeta revelando todos los misterios del reino de Dios. Está el llamado a los 144,000 hebreos. Todo eso está después de las edades de la iglesia. Y solamente lo puede mostrar a los escogidos el que dijo con gran voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y a Juan en visión le mostró todas las cosas. Y a los escogidos en este tiempo le mostrará todas las cosas. Por eso dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. Y dice más adelante: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Así es que el que Dios ha enviado con la gran voz de trompeta o trompeta final, llamando y juntando a los escogidos, es el que le mostrará a todos los escogidos las cosas que han de ser después de las edades de la iglesia gentil. Así ha sido establecido por Dios en su programa. La edad de la piedra angular es la edad que tiene la luz resplandeciendo y alumbrándole el corazón, el alma, el entendimiento, el espíritu a cada uno de los escogidos. Y así los escogidos están en pie delante del Hijo del Hombre en el monte de Sión, viendo la luz de un nuevo día, la luz
en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La única luz de Dios para la raza humana en este tiempo final. La luz que alumbrará a los escogidos de entre los gentiles y a los escogidos de entre los hebreos. Por eso el llamado es: despiértate tú que duermes. Las 7 edades de la iglesia gentil, los escogidos están dormidos porque los santos no mueren. Y las personas que se han quedado en alguna de esas edades espiritualmente están ¿qué? Dormidos, si están escritos en el libro de la vida. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Toda religión o secta religiosa, conforme a lo que dijo el Señor Jesucristo, tiene el calificativo de parte del Señor Jesucristo de ser un lugar en donde las personas están o dormidas o muertas espiritualmente. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos líderes: sepulcros blanqueados. Así es que no estaba él jugando, sino que estaba diciéndole a ellos una verdad, aunque para muchos estaba diciéndole todo eso en una forma muy dura, pero la verdad solamente tiene una forma para ser dicha. Y la verdad, mientras más clara se dice, para muchos es más dura. Piensen ustedes cuando el Señor Jesucristo a aquellos líderes religiosos les dice a ellos, cuando ellos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham y tenemos un padre que es Dios. Y Jesús le dice a ellos: ustedes, si fueran hijos de Abraham, harían ustedes las obras de Abraham. Y él no hizo esto que ustedes están haciendo. Ustedes procuran matarme a mí. Eso no lo hizo Abraham. Ellos siguen diciéndole a Jesús, y Jesús continúa hablando con ellos. Él les dice a ellos: antes que Abraham fuera, yo soy. Él dice: no tienes tú 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, era una mentira aparentemente lo que Jesús estaba diciendo. Y si Jesús no fuera el Verbo hecho carne, estaba diciendo una mentira. Pero Jesús era nada menos que el Verbo hecho carne. Era nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, con los seres humanos. Por eso San Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Fue conocido por el nombre de Jesús. Muchas personas todavía ignoran quién es Jesús. Muchas personas piensan que es un personaje insignificante y que lo pudieron matar. Pero él dijo: no, nadie a mí me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo para luego volverla a tomar. Así es que, siendo Dios manifestado en carne, no podía morir. Pero cuando en el Getsemaní tomó el pecado de todo ser humano, luego pudo pasar a la cruz del Calvario y allí morir, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Él tomó el pecado de todo ser humano y allí se hizo mortal. Podía morir. Ese es uno de los secretos, de los grandes misterios que el Señor Jesucristo conocía. Y si Él no toma el pecado de los seres humanos, no podía morir.
Por eso él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y el grano de trigo era él, él solo queda. ¿Por qué? Porque los demás, a causa del pecado, teniendo el pecado, entonces el juicio divino que tenía que caer sobre la raza humana en aquellos días, en vez del Viernes Santo, como acostumbran actualmente según la tradición a recordar, en aquel Viernes Santo no hubiera muerto el Señor Jesucristo. Hubiera muerto todo ser humano menos el Señor Jesucristo. Porque aquel era el ciclo en donde la paga del pecado caía sobre la persona que tuviera el pecado. Y cuando llegó la paga por el pecado, todo el pecado estaba ¿dónde? En Jesús de Nazaret. Él quitó el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando los niños nacen, ¿nacen cómo? Sin pecado. Si muere un niño, pues muere y va al cielo. Porque no tiene pecado, porque el Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. Por eso cada cual responde por sí mismo. Usted no va a pagar por lo que hizo Adán o por lo que hizo Eva, sino por lo que usted haga. Y también el galardón que ha de recibir cada persona, lo recibirá por lo que esa persona haya hecho bueno en el programa divino, en la obra de Dios. Aún si diera un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús, no perderá su recompensa. Si la da de buena gana. Si la da de mala gana, su recompensa no va a ser nada de buena. Bueno, hemos visto cómo son las cosas en el programa divino. Hemos visto cómo Jesús allá, en el tiempo en que Él estuvo sobre la tierra ministrando por 3 años y medio, vimos cómo trataron a Jesús, el más grande de los profetas, el profeta de los profetas, el Dios de los profetas, en donde estaban todos los profetas. ¿Saben ustedes que todos los ministerios de todos los profetas estaban en Jesús? ¿Por qué? Porque Él fue el que le dio esos ministerios a cada uno de los profetas. Son ministerios del Señor Jesucristo impartidos a los diferentes profetas. Por eso en Él estaba la plenitud de la deidad en carne humana. Así es que el Señor Jesucristo podía hablar en la forma en que Él quisiera hablar, y Él estaría hablando siempre ¿qué? La verdad. Ahora vean ustedes qué verdad tan grande le dice a aquellos líderes de aquel tiempo. Cuando ellos le dicen, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Jesús le dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir. Así es que esa fue una palabra dura, pero era la verdad. Y el Señor Jesucristo no vino para encubrir la verdad, sino para declarar, para dar a conocer la verdad para su tiempo y para todos los tiempos. Así es que podemos ver que la verdad, aunque sea dura, sigue siendo la verdad. Hay personas que cuando escuchan la verdad en estas partes que son duras, ahí les pasa como les pasó a los discípulos de Jesús, cuando la gente comenzaron a escuchar la palabra, cuando Él decía, el que no coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida permaneciente en sí. Y enseguida, como la gente solamente están acostumbrados
a términos literales. Cuando escucharon eso, pensaron que que las personas tenían que comerse un pedazo de carne y beber sangre del Señor Jesucristo, y comenzaron a escandalizarse. Y después les dice también, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, que está, ¿dónde? En el cielo, y estaba allí en la tierra. Es que muchas personas no saben que era Dios manifestado en carne, y que para estar en la tierra no dejó el cielo solo. ¿O usted cree que dejó el cielo solo y dejó todo allá y se vino a la tierra y ya no? Él es omnipresente, omnisciente también. Así es que, siendo así, no tenía que abandonar el cielo para estar en la tierra. Él estaba manifestándose a través de un cuerpo humano en la tierra, pero estaba también atendiendo el cielo, y Él no deja el cielo solo. Así es que Él no deja su obra sola, sino que Él atiende todo lo que Él ha creado. Así es que podemos ver, conforme al programa divino, cómo son las cosas del reino de los cielos. No es como muchas personas se imaginan, sino como Dios revela en la edad o dispensación en que uno está viviendo. Y como Él revela para ese tiempo, así es para Dios en ese tiempo. Y fuera de eso, lo demás es imaginación de las mentalidades religiosas que tiene este sistema mundial. El sistema humano tiene un sinnúmero de mentalidades religiosas que son las que le dicen a la gente: esto es así y esto es así. Pero eso es conforme a esas mentalidades. Pero cuando Dios en una edad o en una dispensación da a conocer a través de su mensajero, su palabra, su programa, no importa cómo haya dicho el sumo pontífice, es como esté diciendo Dios para ese tiempo. No importaba cómo estaba diciendo el sumo pontífice en los días de Jesús. Era como Jesús decía, y no como el sumo pontífice y los demás líderes estuvieran diciendo. Así es que uno tiene que saber cómo son las cosas en el programa divino y agarrarse bien de ellas y mantenerse en la edad que corresponde y dispensación que corresponde para el tiempo en que usted ha sido enviado en este planeta Tierra. Fuera de ese programa, usted estará metido en los programas humanos y no en el divino. Pero queremos siempre estar en el programa divino. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Noé, hubiéramos estado allí con Noé trabajando en el arca que él estaba construyendo, y cuando vino el diluvio nos hubiera encontrado ¿dónde? En el arca, dentro del arca y la puerta cerrada. Algún día se cerrará la puerta para los gentiles, pero lo importante para nosotros es que sea hoy, sea mañana, sea cuando sea, estamos dentro, y aunque la puerta se cierre, nos encontraremos dentro. Eso es lo importante para nosotros. Pero estamos todavía con el llamado para todas las demás personas que faltan por llegar, para que lleguen, entren y sus ojos sean iluminados y así puedan ver el programa divino que corresponde a nuestro tiempo. Estamos en el tiempo de la luz en la cima del monte de Sión.
La luz está resplandeciendo, como resplandeció 2000 años atrás. La luz está resplandeciendo y está alumbrando el entendimiento de todos los escogidos. Estamos conscientes de lo que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Ese texto es entendido por los escogidos. A los que temen mi nombre nacerá la segunda venida del Hijo del Hombre. Y en sus alas el ministerio de sus ángeles, de Moisés y Elías, traerá salud, salvación, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Eso lo ha hecho la luz en la cima del monte de Sión. Estamos en el tiempo de la luz más grande que en las edades pasadas. Así como a través de las 7 edades de la iglesia hebrea, la luz iluminó a los hijos de Dios en cada edad. Cuando vino Juan el Bautista, Jesús dijo: ustedes quisieron caminar a su luz, porque él era una antorcha que ardía, y ustedes quisieron caminar a su luz. Pero yo tengo mayor testimonio, mayor luz que él. Por eso él pudo decir: yo soy la luz del mundo. Porque siendo mensajero dispensacional, no era solamente para alumbrar allí en Jerusalén o en Israel nada más, sino a través de toda la tierra. Y la luz de una dispensación, la cual se manifiesta al comienzo, es para iluminar esa dispensación completa a través de toda la tierra. Así fue con la luz que se manifestó al comienzo de la primera dispensación, de la segunda dispensación y también de la tercera dispensación. Así es la luz en la cima del monte de Sión, la cual nos ilumina a nosotros para entender completamente el programa de Dios para nuestro tiempo, entender los misterios del reino de los cielos que se están llevando a cabo en nuestro tiempo y los que se llevarán a cabo más adelante. Estamos recibiendo la luz en la cima del monte de Sión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, que estaré nuevamente con ustedes. Logré quedarme unos días más en estos días, pues, según el programa que Bermúdez iba a preparar, yo tendría que estar en Colombia desde ya hace algunos días, pero le dije que me dejara tranquilito aquí en Puerto Rico para estar acá con ustedes unos días más, y todavía estaré con ustedes el próximo domingo, Dios mediante, para continuar hablando con ustedes de la edad que a nosotros nos ha tocado vivir y hablarle a ustedes de todos los misterios de la edad de la piedra angular, todos los misterios del reino de los cielos que se llevan a cabo en la edad de la piedra angular. Muchos ya han sido realizados, otros
están por realizarse, pero cada uno se llevará a cabo en su debido tiempo. Así es que nosotros continuaremos perseverando y seremos transformados en el momento que Dios pensó y estableció para nuestra transformación. Así es que la prisa nuestra era por llegar a la edad de la piedra angular. Ya estamos en ella, ya estamos tranquilos, estamos seguros, esperando todo lo que Él ha prometido para esa edad. Por esa causa, no dejamos esa edad. Hemos sido predestinados para esa edad. Por esa causa, no importan los problemas que surjan en nuestras vidas. No importan los problemas y las críticas. No importa nada de lo que podamos ver o escuchar. Continuaremos en nuestra edad. Porque, ve usted, una persona está en una edad y por algún problema que tenga o que vea o que escuche, se sale de esa edad. ¿Qué le ha sucedido? Cuando se ha salido de esa edad, pierde todos los derechos a las bendiciones de Dios establecidas para esa edad. Y con el tiempo más adelante, si no se da cuenta de lo que ha hecho, su nombre corre peligro también. Así es que a los que han estado en la edad nuestra y se han ido fuera de nuestra edad, corren peligro. Solamente lo que les queda es regresar, o regresan en este tiempo, o regresan más adelante cuando venga la apretura, o si nunca regresan, nunca los encontraremos de nuevo con nosotros, porque sus nombres corren peligro. Ahora eso es para ellos. Nosotros estando en nuestra edad y tranquilos esperando que Dios cumpla lo que Él ha prometido, pues no tenemos que tener ninguna preocupación. Pero si algún familiar nuestro se ha ido de nuestra edad, lo que podemos hacer es orar por la persona para que la persona despierte a la realidad de nuevo y se alinee con la palabra, y así su nombre permanezca en el libro de la vida, aunque no sea en la sección que están escritos los nombres de los escogidos. Así es que tampoco queremos el mal para las personas que estuvieron con nosotros y se fueron, sino más bien lo que deseamos es que Dios tenga misericordia de ellos al ellos recapacitar en lo que ellos hicieron. Ahora, nosotros deseamos para todos la bendición, pero Dios ha puesto delante del ser humano la bendición y la maldición. Él ha colocado la vida y la muerte delante de todo ser humano. Y no podemos obligar a ninguna persona a escoger la bendición si no quiere la bendición de Dios. No podemos obligar a ninguna persona a escoger la vida eterna si no quiere la vida eterna. Cada persona responderá por su elección. Así es que gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha recibido la palabra, se encuentra en la edad de la piedra angular y la bendición de Dios y la vida está prometida para usted. Él dijo, escoge pues la vida para que vivas. La vida está donde está ¿qué? La palabra de Dios.
En él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Así es que en la edad de la piedra angular, la luz está resplandeciendo en el monte de Sión, llamando a todos los hijos de Dios a levantarse para resplandecer con la luz del Señor, con la luz de la segunda venida del Señor, como el sol de justicia. Así es que caminemos en la luz del monte de Sión. Dios les continúe bendiciendo y continúen ustedes pasando un día feliz, lleno de alegría, de felicidad y de bendiciones de Dios, conforme a como Él prometió para nuestro tiempo. Pasen todos, muy buenas tardes, y dejo por aquí a la persona que está a cargo de concluir en esta tarde o en este día. Por aquí puede pasar Diocles y así concluir. Está medio nerviosito. Hacía tiempo él no dirigía algún devocional, pero se nos enfermó Caro y Mario, no sé si está enfermo, no lo he visto, no está con nosotros aquí, así es que nosotros no nos detenemos ni por enfermedad, ni por nada, sino que seguimos siempre hacia adelante, porque nuestra meta está establecida por Dios y nosotros tenemos esa misma meta que Dios tiene. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Vamos a estar de pie.